Y seguimos en Nueva York. El gobierno de la ciudad actualizó su Código de Derechos Humanos para dar más protección ante la ley a los inmigrantes. Está prohibido a partir de ahora decirle a una persona que es inmigrante ilegal. Según esta norma actualizada, habrá fuertes sanciones económicas para quienes ataquen a otra persona por su estatus migratorio o por hablar en un idioma distinto al inglés. Escuchen esto, hasta $250.000 podría pagar una persona que incurra en el delito. Alejandro Rincón tiene la noticia en la Gran Manzana. Alejandro. Hola, buenas tardes. Desde el año 1989 está prohibido en la ciudad de Nueva York discriminar a una persona por su país de origen o etnicidad en el momento de buscar un empleo, una casa o intentar acceder a un centro educativo. Lo que ha cambiado ahora es una provisión dentro del Código de Derechos Humanos de la Gran Manzana, en virtud de la cual ya no se puede llamar a una persona extranjero ilegal. Justo es a raíz de esta circunstancia que consultamos directamente a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York, que les explica a ustedes un poco más del alcance de esta medida. El objetivo es crear un ambiente en que las personas migrantes aquí viviendo en la ciudad de Nueva York no sienten miedo de aprovechar de su seguridad y felicidad aquí en la ciudad de Nueva York. Creemos aquí en el gobierno de la ciudad de Nueva York que todos los seres humanos aquí viviendo y trabajando en la ciudad tienen los mismos derechos. Esta actualización al Código de Derechos Humanos de la ciudad de Nueva York pone fin a una serie de circunstancias en la que los latinos se veían involucrados con relativa frecuencia. Todo tipo de discriminaciones por el único hecho de hablar español o de no haber nacido en los Estados Unidos. Tenemos para ustedes el testimonio de un hombre de origen dominicano que ha sido víctima de todo este tipo de circunstancias que ya no podrán tener lugar en la ciudad de Nueva York. Cuando tú vas a una oficina pública de servicio público que no hay instructores o personas que te atienden, si tú no sabes hablar español fácilmente, lo que tú resuelves en 10 minutos puede durar 3 horas. Uno se siente muy mal, se siente mal, hay algunas palabras que ahora uno entiende que denotan cierto prejuicio racial. Esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos y en conjunto del gobierno de la ciudad de Nueva York adhiere a otro tipo de estrategias que ya se han implementado recientemente. Por ejemplo, la Contraloría de la Gran Manzana, la encargada del presupuesto de la ciudad de Nueva York, tiene implementadas provisiones en virtud de las cuales una persona, por ser inmigrante, por ejemplo, no puede recibir menos pago que otra que no lo es. El objetivo en conjunto de la ciudad de Nueva York es reafirmar su condición como una ciudad santuario o un territorio en donde los inmigrantes y sobre todo los latinos están protegidos y reciben el mismo amparo bajo la ley. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y nos acompaña Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, experto en política migratoria. Señor Chacón, buena tarde, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes, Carlos, contigo en particular. Estas medidas que toma la ciudad de Nueva York, ¿cree usted consolidan a esta localidad como un escudo alrededor o en torno a los migrantes? Indudablemente es una noticia muy bienvenida por las comunidades inmigrantes y las personas que defendemos los derechos de todos los individuos a ser tratados con igualdad. La ciudad de Nueva York, con esta guía que ha publicado, se pone a la cabeza de muchos otros estados que ojalá copien esta iniciativa de la ciudad de Nueva York, porque el término extranjero ilegal es un término que a lo largo de los últimos 50, 60 años ha sido racializado y aplicado casi de manera exclusiva hacia personas que no son de raza blanca. Esto ha afectado especialmente a personas latinoamericanas, a caribeños que son afrodescendientes y a otros extranjeros que también son personas de minoría étnico-racial en los Estados Unidos. ¿Cree usted que esto en el lenguaje sea suficiente para proteger a esas comunidades minoritarias que hacen vida en la sociedad en general en los Estados Unidos? Ponemos el foco en Nueva York porque es allí donde se da esta medida, pero que no los llamen ilegales va a impedir, por ejemplo, que ocurra algo que pasó la semana pasada, que ocurrió la semana pasada en Chinatown, en la que un mexicano terminó muerto brutalmente, fue asesinado en plena calle. Claro, la verdad es que no, hay que estar muy claro de que este paso que ha tomado la ciudad de Nueva York
es más bien un paso que se debería de haber tomado hace mucho tiempo, porque lo que hay que entender es que para poder llegar a las situaciones de abuso que tú has señalado un ejemplo de ellas, lo primero que se necesita hacer es crear un entorno deshumanizante, demonizante de ciertos sujetos sociales, en este caso las personas que nacieron en el extranjero pero que hoy viven en Estados Unidos. Entonces hay que estar claros, la medida en sí no se convierte en una varita mágica que resuelve el problema de la opresión racial en contra de extranjeros, tampoco borra el hecho que seguimos viviendo con una ley de inmigración federal que definitivamente necesita ser reformada de manera que asegure un trato justo, digno, de igualdad para todas las personas, independientemente de dónde nacimos o cuál es la condición legal migratoria. En cuanto a la sociedad, en cuanto a las autoridades locales, en Nueva York, en cualquier otra de los Estados Unidos, ¿qué debe ir en paralelo a este tipo de acciones que, si bien en el lenguaje pueden ayudar, pero que en la práctica puede necesitar alguna campaña, por ejemplo, alguna acción, no en multas, quizá no como se hace en este caso, pero sí de educación para prohibir o para limitar, mejor dicho, esta xenofobia? La organización que yo dirijo ha estado por más de 10 años trabajando precisamente en esfuerzos que buscan generar espacios de confianza donde podamos tener conversaciones uno a uno con personas que precisamente les falta educación sobre qué significan los extranjeros en Estados Unidos. Entonces, como tú dices, más allá que multar a personas, yo creo que esta iniciativa debería de dar inicio a un esfuerzo que conlleve a una verdadera campaña de educación pública que permita que entendamos la conversación sobre personas extranjeras desde una perspectiva basada en la evidencia, basada en los datos que ha acumulado por años Estados Unidos y que demuestran que los extranjeros, sin distinción alguna, han sido una verdadera ganancia para la nación. También lo son, por supuesto, para sus países de origen. Este tipo de iniciativas deberían de desembocar en ese tipo de abordaje social que permita ir cambiando la percepción pública que la gente tiene acerca de los extranjeros y que permite precisamente ataques de odio como los que tú citabas de la semana pasada. Ahora centrándonos en los migrantes y en lo que viven estas personas que dejan todo en sus países de origen, que lo hacen buscando un futuro, buscando que sus hijos, por ejemplo, sus familiares cercanos puedan desarrollarse en distintos ámbitos, puedan estudiar, puedan tener acceso a alimentos y medicinas, por ejemplo, pero que llegan a una frontera en la que sencillamente y literalmente los están esperando. Unos van a un cuarto o a una sala o a un refugio y los otros a otro lugar. Pasan muchísimo tiempo sin verse. ¿Cómo atender esta realidad y cómo atender a esas personas? Mira, tú estás citando lo que está pasando hoy mismo precisamente en la frontera sur de los Estados Unidos, pero me da tristeza decirlo, que también está pasando en la frontera sur de México con Guatemala y cada vez más va a estar pasando en países como Guatemala, El Salvador y Honduras a razón de acuerdos que han firmado recientemente con los Estados Unidos. La solución a este dilema es, repito, reforzar la educación pública basada en la evidencia, basada en los datos que conocemos y que, repito, demuestran de forma amplia que los extranjeros han sido, en ausencia de una mejor palabra, una bendición para los Estados Unidos de América y para sus respectivos países de origen. Pero en segundo lugar, necesitamos reforzar los esfuerzos que buscan precisamente cambiar el tipo de decisiones que ha venido tomando la administración Trump y en última instancia cambiar la ley de inmigración que se aprobó en el año de 1996 y que ha sido la ley anti-extranjero más severa que el país ha tenido en su historia. Mientras no cambiemos estas leyes y no vayamos cambiando en paralelo las actitudes del público, el progreso va a seguir siendo limitado si es que no vemos más retroceso. ¿Cuánto aporta? ¿Qué aportan los migrantes en cada ciudad, en cada sector, en cada región de los Estados Unidos cuando llegan? ¿Es tan importante, es tan creciente esa ayuda que dan socialmente como para que se pueda expresar y las personas puedan recibirlos sin ningún tipo de prejuicio?
Fíjate que es importante hacer un poquito de historia. Si nos regresamos a la década incluso de los 80 en Estados Unidos, las personas eran tratadas por igual, incluso cuando las personas solicitaban diferentes programas de asistencia pública, basado única y exclusivamente en si esa persona tenía necesidad de hacer uso de tales programas. Por el otro lado, hay que reconocer que la evidencia de los últimos 40, 50 años demuestra de forma contundente que los extranjeros tienen un patrón mucho más ligero de dependencia en programas de asistencia pública de lo que tienen personas nacidas en Estados Unidos. Y es importante estar muy claro, los extranjeros que normalmente vienen a Estados Unidos vienen en plena edad laboral, se desempeñan en los Estados Unidos de manera tal que maximizan las tasas de plusvalía, las tasas de ganancia en los diferentes sectores de la economía donde se emplean, convirtiéndose por lo tanto en un enorme factor de generación de riqueza. Pagan impuestos como cualquier otra persona. Cuando una persona, por ejemplo, arrenda un apartamento, parte de lo que paga en concepto de arrendamiento son impuestos que los dueños de las casas pagan a los diferentes niveles de gobierno. Con esto te estoy dando algunos ejemplos que demuestran, como lo dije ya varias veces, que los extranjeros han sido una verdadera ganancia para el país. El problema es que tenemos una ley que trata a los extranjeros como que fueran una amenaza y no por lo que verdaderamente representan para el país. Y por eso regreso al motivo de esta conversación. Lo que Nueva York ha hecho recientemente cambiando esta guía es dar un paso primero, un paso inicial importante para cambiar la narrativa que hoy predomina por una que verdaderamente reconozca a los extranjeros por lo que son, una ganancia para el país. Y que esperamos que pase de esa letra a la acción. Muchísimas gracias, señor Oscar Chacón, es director ejecutivo de Alianza Américas, experto en política migratoria. Buena tarde.